Mi amigo hetero Sane entró sin avisar y ese instante lo cambió todo. Yo. Héctor. Estaba desnudo en la cama con Adrián. Mi amante secreto. Cuando la puerta de mi apartamento en Pontevedra se abrió de golpe, revelando nuestra verdad prohibida. El shock en sus ojos no era solo sorpresa, sino el principio de una traición que me empujaría al abismo de la vergüenza y el rechazo familiar. Nunca imaginé que mi vida en esta ciudad gallega, con sus calles empedradas y el olor a mar Atlántico, se derrumbaría por un descuido tan simple. Vivía en un edificio antiguo cerca de la Plaza de la Peregrina. Un lugar donde los turistas paseaban ajenos a los dramas ocultos tras las ventanas. Yo era Héctor López, un profesor de historia de 28 años en el instituto local. Un hombre que aparentaba normalidad, soltero, dedicado al trabajo. Hijo devoto de una familia católica conservadora. Mi padre, un pescador jubilado. Y mi madre, devota de la Virgen del Peregrino. Esperaban que algún día les diera nietos. Pero mi realidad era otra, desde la adolescencia. Luchaba con mi atracción por los hombres. Un secreto que guardaba como un cáncer silencioso. Adrián entró en mi vida hace 2 años. En una fiesta de San Juan en la playa de Silgar. Él era un estudiante de arte de 23 años. Con ojos verdes penetrantes y una sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Nos encontramos en la hoguera. Entre risas y cervezas. Y esa noche hablamos hasta el amanecer. Al principio, fue amistad. Pero pronto se convirtió en algo más profundo. Adrián era abiertamente gay. Pero yo no. Yo vivía en el armario. Aterrorizado por el que dirán en una ciudad como Pontevedra, donde las tradiciones pesan más que el viento del norte. Nuestros encuentros eran clandestinos, tardes en mi apartamento. Escapadas a Vigo. Besos robados en parques oscuros. Él me presionaba para salir a la luz. Pero yo siempre respondía, no es el momento. Mi familia me mataría. Sane era mi mejor amigo desde la universidad en Santiago de Compostela. Un irlandés que se mudó a España por amor a una gallega. Ahora casado y con un hijo en camino. Hétero hasta la médula. Fanático del fútbol y las bromas machistas. Pero leal como un perro. Compartíamos cervezas en el bar Opote. Hablando de todo menos de mi secreto. Él tenía llave de mi casa porque los amigos son familia. Decía. Ese día. Un sábado soleado de mayo. Adrián y yo habíamos planeado una tarde íntima. No oímos el timbre porque la pasión nos había envuelto. La puerta se abrió. Y allí estaba Sane. Con una caja de pizzas en la mano. Planeando una sorpresa para ver el partido. Sus ojos se clavaron en nosotros. Adrián se cubrió con la sábana. Yo me quedé paralizado. El corazón latiéndome como un tambor de guerra. ¿Qué coño?, murmuró Sane, dejando caer la caja. El queso derretido se esparció por el suelo como mi vida desmoronándose. No dijo nada más. Solo dio media vuelta y se fue. Ese silencio fue peor que un grito. Me vestí a toda prisa, ignorando las preguntas de Adrián. Y salí corriendo tras él. Lo encontré en la calle, fumando un cigarro con manos temblorosas. Héctor. Joder. ¿Desde cuándo?, preguntó. Su voz un susurro ronco. Intenté explicarme. Pero las palabras se atascaban en mi garganta. No es lo que piensas. Mentí estúpidamente.
Él me miró con una mezcla de asco y lástima. Eres mi amigo. Pero esto. No lo entiendo. Esa noche. No pude dormir. Adrián se quedó conmigo, tratando de consolarme. Pero yo solo veía el rostro de Sane. Sabía que no guardaría el secreto, era demasiado honesto. Demasiado recto. Al día siguiente. Recibí un mensaje de mi hermana: papá quiere verte. Dice que Sane le ha contado algo importante. Mi mundo se tiñó de negro. Mi familia. Esos pilares de mi existencia. Estaban a punto de derrumbarse sobre mí. Caminé por las rúas de Pontevedra, pasando por la catedral donde había sido bautizado, sintiendo el peso de siglos de tradición aplastándome. ¿Cómo había llegado a esto? Por amar a quien no debía. En un lugar donde el amor como el mío aún se susurraba en sombras. Los días siguientes fueron un infierno sutil. Mi padre me llamó. Su voz grave por teléfono: ven a casa. Hijo. Tenemos que hablar. Fui. Con el estómago revuelto. A la casa familiar en las afueras, donde el jardín olía a rosas y salmarina. Mi madre me recibió con lágrimas, abrazándome como si ya estuviera muerto. ¿Es una fase? Héctor. Podemos ayudarte, dijo, citando al cura del barrio. Mi padre, con sus manos callosas de años en el mar, me miró fijo: no en mi casa. No con esa aberración. Sane había hablado. No por maldad, sino por preocupación. Dijo que me estaba destruyendo. Que necesitaba ayuda. Pero para mí fue traición. Adrián me animaba a confrontarlos. Pero yo callaba, tragándome el dolor como siempre. En el trabajo, los rumores empezaron a circular. Un compañero me miró raro en la sala de profesores. Oí algo sobre ti, susurró. Pontevedra es pequeña, las noticias vuelan como gaviotas. Me sentía expuesto, desnudo ante el juicio ajeno. Adrián y yo discutimos esa noche. Diles la verdad. Sé tú mismo, gritó. Pero yo temía perderlo todo: familia, trabajo, identidad. Elegí el silencio. La máscara que me había salvado hasta entonces. Poco a poco, el VKCH se instalaba: llamadas ignoradas de mi padre, miradas compasivas de mi madre, distancia de Sane. Me hundía en una depresión sorda, bebiendo solo en bares oscuros, cuestionándome si valía la pena vivir así. Cada mañana me despertaba con un nudo en el pecho, como si el aire de Pontevedra se hubiera vuelto tóxico. Adrián intentaba estar a mi lado, pero yo lo apartaba, culpándolo en silencio por ser tan visible, tan libre. Si no hubieras insistido en venir esa tarde, le dije una vez, arrepintiéndome al instante. Él me miró herido: no es mi culpa que vivas mintiendo. Tenía razón. Pero el dolor me cegaba. En la familia, el rechazo era sutil al principio. Mi hermana, la única que parecía entender, me visitaba en secreto. Papá está furioso. Pero mamá reza por ti, decía, abrazándome. Pero sus visitas eran breves, como si temiera contagiarse. Mi padre dejó de llamarme para las comidas dominicales.
Esas donde hablábamos de fútbol y política. En su lugar. Recibía mensajes del cura, Dios te ama. Pero el pecado no. Me sentía como un leproso en mi propia ciudad, evitando las plazas donde la gente charlaba bajo el sol gallego. Sane intentó reconciliarse. Nos encontramos en un café cerca del puerto. Lo siento. Tío. Pensé que tu familia te ayudaría. Dijo, evitando mi mirada. ¿Ayudarme a qué? ¿A ser hetero? Respondí amargo. Él se encogió de hombros, no lo sé. Solo sé que me dolió verte así. Su honestidad me enfurecía, era fácil para él. Con su vida perfecta. Salí de allí con más rabia. Caminando por la Alameda, donde los árboles susurraban secretos que yo no podía compartir. Adrián y yo empezamos a distanciarnos. Él quería salir. Ir a bares gay en Vigo. Pero yo me negaba. No después de esto. Decía. Nuestras noches se volvieron frías. El sexo mecánico. El amor empañado por el miedo. Una noche. En mi apartamento. Explotó, estoy harto de ser tu secreto sucio. Gritamos hasta el amanecer. Y él se fue dando un portazo. Solo en la cama. Lloré por primera vez en años. Sintiendo el vacío como un agujero en el alma. El trabajo se convirtió en mi refugio. Pero incluso allí el veneno se filtraba. El director me llamó a su despacho, hay quejas de padres. Dicen que no eres adecuado para enseñar a adolescentes. No lo dijo directamente. Pero el subtexto era claro, mi orientación era un riesgo. Me defendí. Pero mis palabras sonaban huecas. Salí de allí humillado. Caminando por las calles empedradas. Pasando por la iglesia de San Francisco. Donde entré impulsivamente. Me arrodillé ante el altar. Pidiendo fuerzas. Pero solo encontré silencio. Mi madre vino a verme una tarde lluviosa. Lloraba. Aferrando su rosario, hijo. ¿Por qué nos haces esto? Podemos ir a terapia. ¿Curarte? Sus palabras me cortaron como cuchillos. No estoy enfermo. Mamá. Respondí. La voz quebrada. Ella me abrazó. Pero sentí su repulsión. Tu padre no lo soporta. Dice que no eres su hijo. Salí destrozado. Vagando por el puente de los Tirantes. Mirando el río Lérez. Tentado por saltar. El agua turbia reflejaba mi caos interior. Adrián volvió. Pero nuestra relación era un fantasma. Hablábamos poco. Tocábamos menos. Él buscaba consuelo en amigos. Yo en el alcohol. Una noche. Borracho. Le confesé, te amo. Pero esto me está matando. Él lloró, entonces luchemos juntos. Pero yo no podía, el peso era demasiado. Sane me llamó. Insistiendo en vernos. Necesito explicarme. Dijo. Accedí. En un bar del casco viejo. Allí. Con cervezas en mano. Admitió, fui un idiota. No debí contarlo. Pero el daño estaba hecho. Ahora todos me miran como a un monstruo. Respondí. Él bajó la cabeza, lo siento. Los meses pasaron en una niebla de dolor acumulado.
Ignoraba llamadas familiares. Evitaba amigos. En Pontevedra. Las fiestas de verano llegaban. Pero yo me encerraba. Adrián empezó a salir solo. Y yo celaba en silencio. Una noche. Volvió tarde. Oliendo a otro. Fue un error. Dijo. El dolor me consumió. Pero no grité, solo me hundí más. Era el BKCH sordo, soportar. Callar. Morir un poco cada día. Finalmente. El turning point llegó en una cena familiar forzada. Mi padre me invitó. Para hablar como hombres. Fui. Temblando. En la mesa. Con marisco y vino. Explotó. Eres una vergüenza. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Mi madre lloraba. Mi hermana callaba. Yo. Por primera vez. Respondí, soy gay. Papá. No lo elegí. Él se levantó. Rojo de ira, fuera de mi casa. Salí al lluvia. El corazón hecho trizas. En el coche. Llamé a Adrián, se acabó. Colgué. Y conduje sin rumbo. Sintiendo el vacío absoluto. Tras esa noche. Me sumí en un abismo de silencio. No respondía mensajes. No salía de casa. Pontevedra se volvió un laberinto de recuerdos dolorosos, cada calle me recordaba a Adrián. Cada plaza a mi familia perdida. Dormía poco. Comía menos. El espejo reflejaba un fantasma con ojeras profundas. Adrián llamó insistentemente. Pero yo ignoraba. Necesito espacio. Le escribí una vez. En realidad. Necesitaba desaparecer. Sane apareció en mi puerta una semana después. Con una botella de whisky. No puedes seguir así. Héctor. Bebimos en silencio. Hasta que solté, todo por tu culpa. Él negó, fue por tu secreto. Tenía razón. Pero el rencor ardía. Ayúdame entonces. Pedí. Él prometió, hablaré con tu padre. Pero yo sabía que era inútil, el daño era irreparable. En el trabajo. Las cosas empeoraron. Un padre me confrontó en el pasillo, no quiero que un desviado enseñe a mi hijo. El director me sugirió tomar un descanso. Me sentí acorralado. Como un animal herido. Caminé por la playa de Areas. Las olas rompiendo como mis emociones. Allí. Pensé en acabar con todo, el mar me llamaba. Prometiendo paz. Pero algo me detuvo, el recuerdo de Adrián sonriendo. Llamé a un terapeuta. Recomendado por un amigo lejano. En la primera sesión. En un despacho en el centro. Derramé todo, el secreto. El rechazo. El dolor. Estás en duelo. Dijo ella. Por la vida que perdiste. Lloré como un niño. Liberando años de represión. Pero el camino era largo, cada sesión desenterraba más heridas. Adrián y yo nos encontramos por casualidad en un mercado. Sus ojos estaban tristes, te echo de menos. Hablamos. Caminamos por el río. Quiero intentarlo de nuevo. Dijo. Accedí. Pero con condiciones, nada público. Volvimos a mi apartamento.
El sexo fue desesperado. Como aferrándonos a un salvavidas. Pero el fantasma del rechazo persistía. Mi familia seguía distante. Mi madre enviaba mensajes, te quiero. Pero reza por tu alma. Mi padre. Nada. Sane intentó mediar. Invitándome a una barbacoa en su casa. Fui. Nervioso. Su mujer me abrazó, eres bienvenido. Pero Sane evitó el tema. Hablando de fútbol. Salí sintiéndome falso. Como siempre. El Vica CH se acumulaba en pequeñas dosis, miradas en la calle. Chismes en el bar. Una noche. Un grupo de jóvenes me insultó, maricón. Corrí a casa. Temblando. Adrián me consoló, denúncialos. Pero yo callaba. Temiendo más exposición. Nuestra relación se tensaba, él quería libertad. Yo seguridad. Llegó el verano. Con sus fiestas. Adrián insistió en ir a un Pride en Vigo. Solo nosotros. Dijo. Cedí. Aterrorizado. ¿En el tren? Mi corazón latía fuerte. Allí. Entre banderas arcoíris. Me sentí vivo por primera vez. Bailamos. Besamos públicamente. Pero al volver. El miedo regresó. Una llamada de mi hermana cambió todo, papá está enfermo. Viene al hospital. Fui a Pontevedra. Al complejo hospitalario. Lo encontré pálido. Conectado a máquinas. Cáncer. Susurró mi madre. Me senté a su lado. Tomando su mano. Hijo. Dijo débil. Lo siento. Lloramos juntos. Un puente frágil sobre el abismo. Adrián me apoyó. Visitando en secreto. Es tu oportunidad. Dijo. Pero mi padre mejoró. Y el rechazo volvió, no traigas a ese. Amigo. El dolor se renovó. Más profundo. En una sesión de terapia. Exploté, odio ser así. La terapeuta me guió, acepta quién eres. Empecé a leer libros sobre identidad. A conectar con comunidades online. Poco a poco. El nudo se aflojaba. Sane y yo reconstruimos la amistad. En una caminata por el monte. Confesé, me dolió tu traición. Él admitió, fui ignorante. Nos abrazamos. Hermanos de nuevo. Pero con Adrián. Las grietas crecían. No puedo vivir a medias. Dijo una noche. Discutimos. Y él se fue. Solo. Me enfrenté al espejo, ¿quién soy? Esa noche. Decidí cambiar. El turning point se profundizó cuando recibí una carta de despido, por incompatibilidad. El mundo se derrumbó. Llamé a Adrián. Llorando, todo se acaba. Él volvió. Pero ya era tarde. El dolor me había cambiado. Desempleado. Me sumí en la desesperación. Pontevedra se sentía claustrofóbica. Sus murallas medievales como prisiones. Vivía de ahorros. Saliendo solo para comprar comida. Adrián intentaba ayudarme, busca otro trabajo. Pero yo me hundía en la apatía. Pasando días en cama.
recordando el rechazo. Mi padre empeoró, visitas al hospital se volvieron rutina. En una, me dijo, quizá me equivoqué. Fue un rayo de esperanza. Pero fugaz. No cambies por mí. Respondí. Él sonrió débil, eres mi hijo. Lloré en el pasillo. Sintiendo el peso de años. Sane me ofreció trabajo en su empresa de turismo. Guía para irlandeses. Dijo. Accedí. Agradecido. El primer tour. Por las Rías Baixas. Me revivió, explicando historia. Sintiendo el sol. Pero en casa. La soledad mordía. Adrián y yo intentamos reconstruir. Noches de conversaciones profundas. Explorando heridas. Te amo. Decía él. Pero el miedo persistía, ¿y si nos ven? Él suspiraba, vive. Héctor. Una crisis familiar aceleró todo. Mi padre. En quimio. Me llamó, ven con tú. ¿Pareja? Sorprendido. Llevé a Adrián. En la habitación. Tensión palpable. Mi madre rezaba. Mi padre extendió la mano, bienvenido. Adrián sonrió. Yo contuve lágrimas. Fue un paso. Pero doloroso. ¿Fuera? Mi madre me confrontó, esto es contra Dios. Respondí, Dios me hizo así. Ella lloró, no lo entiendo. Caminé por el jardín hospitalario. Cuestionando todo. En terapia. Avancé, debo ser auténtico. Empecé a salir más. Uniéndome a un grupo LGBT en Vigo. Allí. Historias similares me fortalecieron. Adrián se unió. Nuestra relación floreció. Pero el clímax se acercaba. En una cena familiar. Mi padre anunció, acepto a Héctor como es. Mi madre protestó, ¿no? Exploté, basta. He sufrido suficiente. Si no me aceptáis. Me voy. Silencio. Mi padre intervino, ella aprenderá. Salí. Temblando. Pero liberado. Adrián me esperó fuera, orgulloso de ti. Besándonos bajo la lluvia. Sentí el cambio. Esa noche. Hicimos el amor con pasión renovada. Sane celebró, al fin. En un bar. Brindamos por la verdad. Pero el precio era alto, mi madre distante. Trabajo inestable. Sin embargo, me sentía vivo. En una manifestación en Pontevedra. Marché con Adrián. Banderas al viento. Gritos de apoyo. Miradas de odio. Pero yo grité, soy gay y estoy orgulloso. El punto álgido fue cuando confronté a mi antiguo jefe, me discriminasteis. Él negó. Pero yo denuncié. Gané un acuerdo. Justicia pequeña pero dulce. Con Adrián. Planeamos futuro, mudarnos a Madrid. Empezar de cero. Juntos. Dijo. Mi padre mejoró. Reconciliándonos. En su cumpleaños. Adrián cocinó. Risas llenaron la casa. Mi madre. Lentamente. Suavizó, quizá Dios tiene un plan. Sane fue padrino en nuestra unión simbólica.
En una playa al atardecer. Felicidades. ¿Maricas? Bromeó. Reímos. Libres. Pero el dolor dejó cicatrices, noches de insomnio. Dudas. En terapia. Procesé, soy más fuerte. Pontevedra. Con su belleza. Se volvió hogar de nuevo. Caminando por el casco viejo. Mano en mano con Adrián. Sentí paz. La curación fue lenta. Como el río Lérez fluyendo hacia el mar. Tras el clímax. Me enfrenté a las consecuencias, mi madre tardó meses en hablarme sin juzgar. Estoy intentando. Dijo en una visita. Yo asentí, es suficiente. Mi padre. Debilitado por el tratamiento. Se volvió mi aliado, vive tu vida. Hijo. Con Adrián. Profundizamos nuestra conexión. Viajamos a Barcelona. Explorando la escena gay. Sintiéndonos parte de algo mayor. En la Sagrada Familia. Él susurró, casémonos algún día. Sonreí, sí. Sane y su familia nos invitaban a cenas. Su hijo me llamaba tío Héctor. La normalidad curaba. En el trabajo. Como guía. Encontré pasión. Contaba historias de Galicia con orgullo. Incluyendo leyendas queer ocultas. Un turista gay me agradeció, me inspiras. Pero flashbacks me asaltaban, el momento de San entrando. El rechazo paterno. En terapia. Los enfrentaba, son pasado. Una crisis surgió cuando mi madre recayó en prejuicios, no traigáis niños. Discutimos, no es tu decisión. Ella lloró, tengo miedo por tu alma. Respondí, mi alma está bien. Distancia temporal. Pero reconciliación vino con tiempo. Adrián propuso mudarnos, Pontevedra es pequeña. Accedí. Buscando en Madrid. El cambio aterrorizaba. Pero excitaba. En una fiesta. Encontré a un ex compañero homófobo. Me confrontó, sigues siendo anormal. Respondí calmado, ¿y tú? ¿Ignorante? Salí con la cabeza alta. Mi padre falleció un año después. Pacíficamente. En el funeral. Hablé, me enseñó a ser fuerte. Adrián a mi lado. Apoyo silencioso. La herencia emocional, perdón. Mi madre. Viuda. Se acercó, tu padre te quería. Vivió con nosotros temporalmente. Aprendiendo. Sane se mudó cerca. Amistad intacta. En Madrid. Nueva vida, apartamento en Chueca. Trabajo en museo. Adrián pintaba. Yo enseñaba. Noches de amor. Días de libertad. Pero el precio, echar de menos Pontevedra. Sus olores. Su gente. Visitábamos. Reconciliando pasado. En una reflexión. Escribí un diario, del dolor nace la fuerza. Adrián y yo nos casamos en una ceremonia simple. Rodeados de amigos. Sane brindó, por el amor verdadero. La curación continuaba. Pero éramos felices. La curación fue un proceso arduo. Marcado por altibajos emocionales que me recordaban lo frágil que es el ser humano cuando se enfrenta a sus demonios internos. Después del clímax en aquella cena familiar. Donde por fin había alzado la voz.
Me encontré en un limbo extraño, liberado pero exhausto. Pontevedra. Con su cielo grisáceo y sus lluvias intermitentes. Parecía reflejar mi estado de ánimo. Caminaba por las calles, sintiendo el peso de las miradas imaginarias. Pero ya no huía. Adrián era mi ancla, sus abrazos nocturnos me recordaban que no estaba solo. Mi madre, en su lucha interna, alternaba entre el silencio y las llamadas llenas de preguntas. Héctor, ¿cómo puedes estar seguro?, preguntaba. Su voz temblorosa por el teléfono. Yo respondía con paciencia, porque lo siento en cada latido. Poco a poco, invitándola a cafés neutrales. Le mostraba fotos de nuestra vida, Adrián cocinando. Nosotros riendo en el parque. Parece feliz, admitía ella. Un paso pequeño pero gigante. Mi padre, en sus últimos meses, se convirtió en un faro inesperado. En las visitas al hospital, hablábamos de todo, de mi infancia, de sus errores. Fui duro porque tenía miedo, confesó una tarde. Su mano huesuda en la mía. ¿Miedo de qué, papá? De perderte. Lloramos. Y en ese llanto encontré cierre. Su muerte fue un golpe. Pero su legado, aceptación. Sane, redimido, se esforzaba en ser mejor aliado. Organizó un grupo de apoyo informal, con cervezas y charlas honestas. Aprendí mucho de ti, dijo. Su familia nos integró, barbacoas donde su hijo jugaba con nosotros, normalizando lo que antes era tabú. En el ámbito profesional, el cambio a Madrid fue transformador. El bullicio de la capital contrastaba con la quietud gallega, chueca, con sus bares vibrantes y banderas orgullosas. Me hizo sentir perteneciente. En el museo, enseñaba historia queer, empoderando a visitantes. Un día, un joven me dijo, tu historia me da esperanza. Eso curaba. Con Adrián exploramos intimidades profundas, viajes a Andalucía. Noches de debates filosóficos. Eres mi todo, susurraba. Planeamos adopción. Soñando con familia. Pero no todo era rosa, noches de insomnio donde el rechazo pasado resurgía. En terapia. Desmenuzaba, el trauma deja huellas. Ejercicios de mindfulness. Caminatas por el Retiro. Ayudaban. Visitando Pontevedra. Reconciliaba, cena con mi madre. Ahora más abierta. Adrián es bueno para ti, admitió. El precio pagado, amistades perdidas. Carrera interrumpida. Pero gané autenticidad. En una reflexión solitaria. Mirando el Manzanares. Pensé, del abismo salí renovado. La vida en Madrid nos regaló una rutina dulce, salpicada de desafíos que nos fortalecían. Adrián exponía sus pinturas en galerías. Yo ascendía en el museo, curando exhibiciones sobre diversidad. Noches en Malasaña. Bailando sin miedo. Contrastaban con mis años ocultos en Pontevedra. Mi madre visitaba. Adaptándose, Madrid es caótica. Pero vosotros sois felices. Cocinábamos juntos, riendo de anécdotas. Sane venía con su familia. Puentes entre mundos. Un aniversario.
Adrián me sorprendió con un viaje de vuelta a Pontevedra. Caminamos por el puente donde todo empezó. Besándonos abiertamente. Aquí renacimos, dijo. En una cena familiar ampliada. Mi madre levantó su copa, por Héctor y Adrián. Lágrimas de alegría. El Deam, una carta a mi yo pasado, el dolor pasa. El amor queda. Pero la vida es impredecible, un diagnóstico de Adrián que estrés crónico nos recordó la fragilidad. Lo cuidé. Como él a mí. En terapia final. Concluí, soy completo. Pontevedra. En visitas. Era nostalgia dulce. En la playa de Silgar. ¿Dónde nos conocimos? Susurré al mar, ¿valió la pena? Sí. La historia no acaba en triunfo hollywoodiense. Sino en paz cotidiana, mañanas con café. Besos robados. Vida auténtica. ¿Qué es el amor sino la valentía de ser uno mismo? A pesar de todo, la nueva vida en Madrid se desplegaba como un tapiz rico en colores y texturas. Lejos del gris monótono de mis días en Pontevedra. Adrián y yo compartíamos un apartamento luminoso en el corazón de Chueca, donde las banderas arcoíris ondeaban como banderas de victoria. Por las mañanas. Preparaba café mientras él pintaba. Sus pinceladas capturando la esencia de nuestra historia, tonos vibrantes de pasión. Sombras sutiles de dolor pasado. Mi madre. En sus visitas mensuales. Traía empanadas gallegas y un corazón cada vez más abierto. He hablado con el cura. Confesaba. Dice que el amor es amor. Reíamos. Cocinando juntos. Forjando lazos nuevos. Sane. Ahora un visitante frecuente. Traía a su familia para fines de semana locos, museos. Tapas. Risas. Su hijo me preguntaba, tío. ¿Por qué besas a otro tío? Explicaba con sencillez, porque lo amo. Un aniversario marcó un hito, volvimos a Pontevedra. Alojándonos en un hotel con vistas al Lérez. Caminamos por las calles empedradas. Mano en mano. Sin escondernos. En la plaza de la Peregrina. Nos besamos bajo el sol. Ajenos a miradas. Aquí empezó el caos. Pero también el renacer. Dijo Adrián. Visitamos a mi familia, mi madre nos recibió con abrazos. Mi hermana con regalos. Una cena reunió a todos. Incluyendo Sane. Brindis por la resiliencia. El deán de la historia se manifestaba en momentos cotidianos, una llamada de un amigo perdido. Reconectando, un artículo que escribí sobre identidad. Publicado en un diario. Pero también en reflexiones solitarias, mirando el skyline madrileño. Pensaba en el precio pagado, aislamiento. Lágrimas y el tesoro ganado, libertad. Cuando Adrián enfrentó un bache de salud. Estrés acumulado manifestado en fatiga. Lo cuidé con devoción. Noches en vela. Recordando cómo él me sostuvo. Juntos superamos todo. Susurraba. En mi última sesión de terapia. Cerré el capítulo, del abismo emergí. No como víctima. Sino como superviviente. De vuelta en Pontevedra para un festival. Caminamos por la playa de Silgar al atardecer. El mar. Testigo de nuestro primer encuentro. Murmuraba aprobación. ¿Valió la pena el dolor? Pregunté al viento. La respuesta vino en la mano de Adrián apretando la mía, sí. 1000 veces sí.
La vida no es un cuento de hadas, es cruda. Real. Como las calles de Galicia. Pero en esa realidad encontré mi verdad. ¿Y tú? Lector. ¿Qué secreto guardas que podría liberarte?